Bienvenidos todos esta mañana a este rato juntos compartiendo las verdades del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo. Ah, es tan maravilloso, es tan maravilloso tener estos tiempos juntos por acá. Eh, Disfruto mucho el compartir el Evangelio con cada uno de ustedes todos estos jueves. Así que es maravilloso estar juntos, y dice juntos en armonía, ¿sí? Juntos en armonía. Ahí es donde envía el Señor, dice bendición y vida eterna. Y esa es la vida eterna que hemos recibido del Señor, este conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo. Y vamos creciendo en ese conocimiento, no estamos retrocediendo en el conocimiento, estamos avanzando en este crecimiento, ¿sí? En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y cada día vamos creciendo más y vamos afirmándonos más en la verdad. Y como siempre les digo, los creyentes se afirman con la verdad. No se afirman con opiniones de ninguna otra persona, no se afirman con tradiciones, no se afirman con pensamientos humanos, no, se afirman con la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y todas estas semanas hemos estado trabajando con el fundamento de los creyentes. Y hemos ido descubriendo, ¿sí? Descubriendo la verdad acerca de todas las cosas que conciernen al reino de Dios. Hace unos años escribí un libro acerca de 40 días eh, de cosas concernientes al reino de Dios. Y siempre me puse a pensar, siempre era mi pensamiento, um, cómo es que Jesús, después de 3 años con los discípulos, de estar caminando con ellos, afirmándolos en la verdad, se quedó, después de resucitado, 40 días más con ellos, hablándoles cosas concernientes al reino de los cielos. Y me puse a pensar sobre esas cosas. ¿De qué les hablaría Jesús? Y, y el Señor comenzó a abrirme el entendimiento hacia esas cosas. Recuerdan que Jesús le decía, hay cosas que ustedes no podrán entender, ¿sí? Si les digo ahora, ustedes no la van a poder entender. Si yo les hablo estas cosas, ustedes no están capacitados para comprender esas cosas. Pero una vez que yo me haya ido, una vez que yo haya muerto y se haya cumplido todas las cosas y haya sido sepultado y haya resucitado, entonces van a entender muchas cosas. Y ahora sí, una vez Jesús resucitado, y escuchen, esto es algo sumamente importante para nosotros, sumamente importante para nosotros los creyentes. Hay cosas que fueron antes de Cristo y luego. Incluso, escuchen, hay cosas que son antes de Cristo e incluyendo a Cristo caminando en la tierra, y hay cosas que son después de Cristo. Y estamos hablando después de su muerte, sepultura y resurrección. Hay cosas que a partir de ese momento cambian completamente el panorama del ser humano en la tierra. Y eso es algo muy importante, porque muchos creyentes todavía hasta el día de hoy quieren seguir viviendo antes de Cristo. Quieren seguir viviendo en la vida pasada. Porque dice que ahora que estamos en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas, escuchen, todas son hechas nuevas. Aleluya. Eso es poderoso. Todas las cosas pasaron, todas las cosas viejas ya pasaron. Todo lo que fue antes de Cristo, antes, y cuando hablo de antes de Cristo, no es antes del nacimiento de Cristo, porque Cristo nació durante todo eso pasado. Él tuvo que vivir durante ese tiempo. Pero cuando hablo de eso,
de antes de Cristo. Muchos creyentes quieren vivir antes de la muerte y resurrección de Jesús. Quieren seguir viviendo esas cosas, ¿sí? Pero nosotros vivimos después de Cristo, ¿sí? La vida, todo lo que concierne al reino de Dios y al ser humano aquí, completamente cambia, ¿sí? Todo el panorama ha cambiado. Ahora todas las cosas, escuchen, todas las cosas son hechas nuevas, incluyendo lo que hablamos la semana pasada acerca de nuestro culto racional, ¿sí? Nuestro culto, nuestro verdadero culto, nuestro verdadero servicio al Señor, ¿sí? Y muchos hermanos llegan a la iglesia, a las reuniones de los creyentes, ¿sí? A la congregación, levantan sus manos, cantan, dan su ofrenda, pero se olvidan de algo, ¿sí? Se olvidan de discernir el cuerpo de Cristo. Y más adelante vamos a estar viendo acerca de lo que tiene que ver la comunión, lo que la gente llama, lo que los creyentes llaman Santa Cena y todo eso. ¿Qué es lo que es verdaderamente eso? ¿Sí? Y lo vamos a ver más adelante en estas verdades acerca de qué es eso y por qué lo celebramos. Y por qué la manera en que se celebra hoy día no tiene nada que ver con lo que Jesús estableció, ¿sí? Entonces, muchas veces llegamos al culto, llegamos a la reunión, a lo que llamamos culto, ¿sí? Y tomamos el pan y el jugo de uvas, pero se nos olvida discernir el cuerpo. Cuando hablamos de discernir el cuerpo, estamos hablando de lograr entender plenamente el valor del cuerpo de Cristo, del hermano que está a tu lado, del hermano que se sienta a tu lado, al que tú no le hablas, al que tú ni siquiera conoces. Pero llegamos y cantamos, levantamos las manos, hacemos de todas esas cosas y no, ni siquiera entendemos ni siquiera sabemos la situación que está viviendo nuestro hermano que está al lado, el que está atrás o el que está adelante. Y muchas veces vemos a la gente en ciertas situaciones y a veces juzgamos al hermano que está al frente o el que está al lado, porque no hacen ciertas cosas que nosotros suponemos que deberían de ser todo, ¿sí? ¿Cómo debería ser todo? Entonces los juzgamos de esa manera. Pero todas estas cosas son sumamente importantes para nosotros comprender. Y ahora vamos a ver lo que verdaderamente, las escrituras, lo que verdaderamente es la adoración. Ahora, fíjense, hace unos años y esto fue algo que nos llamó mucho la atención. Nosotros en la congregación a la que asistíamos y éramos miembros activos y éramos como parte del cuerpo pastoral y de liderazgo de la iglesia, hacíamos muchos congresos. Y yo me acuerdo que eran congresos de alabanza y adoración, así se llamaban los congresos. Y, y traíamos grandes, bueno, voy a decir, cantantes reconocidos, ¿sí? Personas reconocidas en el mundo de la música cristiana. Muchos de ellos eran los que maestros de esos congresos, ¿sí? Los conferencistas de esos congresos. Y muchas de las cosas que aprendíamos o que nos era enseñado llegaron a ser ahorita a nivel mundial, llegaron a ser algo que es practicado, ¿sí? Y que la gran mayoría de creyentes hacen su reunión, su culto, basado en esos principios, ¿sí? O en esas eh, enseñanzas que habían en ese tiempo. Una de las cosas que sucedió es que comenzamos hubo como un reavivamiento, puedo decirlo así, ¿verdad? Un despertar hacia
todo lo que tenía que ver con la música y la danza y el arte dentro de la iglesia, dentro de las reuniones, voy a decirlo así. Y, y discúlpeme que a veces uso el término iglesia o culto, pero es nada más para que sepamos de qué estoy hablando, ¿verdad? En el momento de lo que estoy hablando. Pero muchas de las actividades que se generaron, ¿sí? Se generaron basado en esas enseñanzas que nos daban en esos tiempos. De repente comenzaron a proliferar muchas opiniones y ideas, ¿sí? De repente en las iglesias se comenzaron a tener eh, eh, muy buena instrumentación, ¿sí? Muy buenos músicos, ¿sí? Profesionales, casi todos. Teníamos cantantes también muy profesionales, todos. Eh, Teníamos danza en la iglesia, también muy profesionales, ¿verdad? Gente especializada en ciertas cosas. Pero aquí es donde, como decía aquel hermano, donde torció, ¿sí? Donde se torció la verdad, ¿sí? Um, Porque entonces todo lo que tenía que ver con la alabanza y la adoración a Dios quedó enclaustrado en cuanto a la música y el arte dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces, de repente comenzamos a ver gente que opinaba que había que volver a la danza hebrea, ¿sí? Había que ir a la danza hebrea y entonces la danza hebrea era la mejor porque era de los, obviamente, judíos, ¿verdad? De los israelitas. Entonces todo tenía que ver con eso. Y música típica judía, ¿verdad? Entonces ahí nacieron una serie de doctrinas y pensamientos y cosas que llevaron a la iglesia, a la iglesia, hacia eso, ¿sí? Y luego vinieron otro tipo, la parte, digamos, de música más moderna, ¿sí? Entonces todo era danza moderna y música moderna y toda esa cuestión. Luego las iglesias, las iglesias que eran un poco menos, menos poderosas económicamente, tenían sus limitaciones, así que se ajustaban a lo que ellos podían, ¿sí? Entonces había una gran, digamos, una gran diferencia. Entonces de repente cuando yo crecía, ¿sí? Cuando yo crecía y era músico en las iglesias en las que mis papás eran pastores, parte de las cosas que hacíamos era que ah, hacíamos lo que habíamos aprendido, ¿verdad? O lo que sabíamos hacer. Y de repente arrancábamos la reunión, ¿verdad? El culto. Arrancábamos el culto con 3 canciones rapiditas, ¿verdad? Como decíamos. Y después de esa, 3 canciones lentitas, ¿verdad? Y todo aquello era como, escuchaba yo a la gente, es que tenemos que preparar el ambiente para la predicación, ¿sí? Entonces, todas esas cosas yo las hacía. O sea, yo soy músico, ¿sí? Toco varios instrumentos, que disque canto, ¿verdad? No van a querer, pues, escucharme cantar mucho, pero disque canto, ¿verdad? Pero bueno, dirigía la alabanza en la iglesia y esas cosas y bueno, toqué en iglesias grandes, en eventos muy grandes, diferentes partes bueno, de los países en los que vivíamos, Costa Rica, Nicaragua, Panamá. Y así es como se movían las cosas, ¿ok? Entonces, de repente, eso es lo que sabíamos hacer, que había que, nos decían, ok, vamos a cantarnos 3 cantos de alabanza y luego otros 3 cantitos de adoración, ¿ok? Entonces, ese era el pensamiento que había y que hasta hoy día todavía es practicado dentro de las reuniones de los santos. ¿Ok? Y todo eso, eh, todo el movimiento, ¿sí? Eclesiástico se maneja desde ahí, ¿sí? Entonces usted va a ver,
Yo me acuerdo haber hecho unos congresos en un país, que no voy a mencionar su nombre, pero fui a ese congreso la primera vez que me invitaron y resulta ser que se pasaron cantando como 2 horas, ¿sí? 2 horas todo el mundo cantando y especiales y toda esta cuestión. Y yo decía, bueno, ¿y cuándo vamos a ir al estudio de la palabra de Dios, verdad? Y llegó el momento en que ya me llamaron para compartir el Evangelio. Resulta ser que cuando yo vuelvo a ver de unas 200 personas que habían ahí, solo como 50 quedaron ahí sentados. Todo el mundo estaba afuera refrescándose, comiendo algo, ¿verdad? Porque ya había terminado la parte que les interesaba, que era la parte de la cantada, ¿sí? Y de la bailada y todo eso, ¿verdad? Entonces, y conste, no estoy menospreciando la música y los cantos y toda esa cuestión dentro de la iglesia, dentro de la reunión, ¿sí? De los creyentes, sino que cada uno tiene su lugar, ¿sí? Cada cosa tiene su lugar. Y, y por sobre todo, y ese es donde vamos a entrar en la verdad acerca de la adoración, ¿sí? Porque aquí es donde dejamos a un lado lo bueno y nos comemos lo que no nos sirve. Es como coger un mango, comernos solo la cáscara y botar la pulpa y todo lo demás. ¿Sí? O comer un banano, nos comemos la cáscara del banano y botamos la fruta. ¿Sí? O sea, ¿quién hace eso? No. Pero eso es lo que hemos estado haciendo por muchos años. ¿Sí? Entonces, ha habido una gran confusión que han traído muchas enseñanzas acerca de la alabanza y la adoración dentro de la iglesia. Recuerden, por eso inicié con esta conversación acerca de antes de Cristo, después de Cristo. O sea, antes de Cristo se practicaban muchas cosas en el tabernáculo de Moisés, en el templo de Salomón, muchas liturgias se llevaban a cabo y David, que es David, el rey David, que fue el que muchos siguen, ¿sí? Estableció, era músico, le encantaba la música, por supuesto, David iba a darle prioridad a la música, ¿sí? Y a los cantos dentro del contexto de la reunión, ¿sí? En el templo. Y entonces hubo una profecía eh, que se habló acerca de que en los posteriores días el tabernáculo de David iba a ser restaurado, ¿sí? No tengo el texto donde está ahorita, pero así es lo que dice, que en el tiempo futuro el tabernáculo de David iba a ser restaurado. Así que la gran mayoría de creyentes, sí, Amós 9:11, gracias Wilmer. Entonces, la cuestión es de que la interpretación privada de las personas, no una revelación, no una iluminación del Señor, sino que una interpretación privada de las personas, decían, ok, la restauración del tabernáculo de David, ¿sí? Es la restauración de la música en la iglesia y la danza y los cantos en la iglesia. Entonces todo estaba basado en eso. Pero se les olvidaba algo. Y esa es la parte que digo que dejamos por fuera lo más importante. Lo más importante. ¿Sí? Porque de esa misma gente que tenía los instrumentos y la música y todo eso, en el tabernáculo y todo eso, resulta ser que de esa misma gente dice Dios. Y con este texto comenzamos todo este tema del fundamento del creyente. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ok, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que todas estas cosas, qué es lo que hace que todas estas cosas, finalmente, todas estas cosas hagan que
am, los creyentes sean distraídos, ¿sí? Justamente, justamente por olvidarnos de lo más importante en todo, ¿sí? De lo que verdaderamente es importante, ¿sí? Entonces, todos estamos queriendo tener la mejor música, el mejor sonido, los mejores cantantes en nuestra congregación, en nuestras reuniones. Así que mientras la gente canta bonito, mientras la música suena bonito, mientras el sonido sea bueno, mientras el que dirige sea bastante bueno, lo demás no importa. ¿Sí? Mm, ok, cualquiera me diría, pero ¿cómo sabe usted eso? Bueno, resulta ser que yo estuve involucrado en ese ambiente, ¿sí? Yo estuve involucrado en ese ambiente. Y resulta ser que teníamos dentro de ese ambiente músicos que tocaban muy bien, pero eran bien carnales. Teníamos cantantes que cantaban muy bien, pero también eran carnales. Teníamos coros que cantaban como ángeles, pero también eran muy carnales. Y escuchen, cuando estoy hablando de carnales, no estoy hablando de pecadores, ¿sí? De personas que están, digamos, cometiendo pecados los más comunes que se mencionan. No, no. Carnales, carnales significa que están más entretenidos consigo mismos que, que con el Señor. ¿Ok? Que todas las cosas que generan son prioridad antes que Dios. Un ejemplo, yo estaba tocando en la iglesia y de repente estábamos tocando ahí y de repente había una hermanita que trajo la pandereta de su casa. Y resulta ser que la hermanita tocaba la pandereta y entonces el músico que estaba dirigiendo, la hermanita no era como tan entonada, ¿sí? Con el ritmo, no era tan rítmica. El ritmo no era tan así como. Entonces el músico estaba, digamos, yo, ¿verdad? Estaba ahí tocando, pero estaba que le caiga un rayo a esa señora y que se muera para que deje de estar dañándonos la alabanza. Porque nosotros, profesionales, sí lo hacemos muy bien. Ajá. El otro día estuvimos, Gerardo y yo fuimos a una iglesia aquí en San José. Santísimo Dios, era un concierto de panderetas. Todo el mundo tenía panderetas en esa iglesia. Escuchen, en otro tiempo, en otro tiempo, yo me hubiera molestado. En otro tiempo, no hubiera podido concentrarme en mi alabanza a Dios. Porque esas panderetas estaban, cada pandereta tocaba por su lado, iba por su lado, cada quien estaba feliz tocando su pandereta, ¿sí? Y era algo como, para nosotros en ese tiempo, había que ser perfectos, ¿sí? O sea, había que ser perfectos. Y en la iglesia, obviamente, el que mejor cantaba, el que mejor tenía voz, el que mejor voz tenía, ese era el que cantaba en los cultos más cargas, en los mejores cultos. Los mejores músicos, yo de repente se me iba un dedazo y la canción sonaba como, ¿verdad? Como que se salía. Entonces ya yo no era tan como atractivo para tocar en los cultos más cargas porque Douglas de repente se equivocaba. Este, yo me acuerdo cuando me decían, mira, es que mejor, en una iglesia, me decía un hermano, un pastor de música, un pastor de alabanza, me decía, estoy haciendo una convocatoria para un casting que se llama, ¿verdad? ¿Cómo se diría casting en español? Bueno, un casting, donde querían seleccionar a los mejores. ¿Y sabe qué dijo el pastor de alabanza de la iglesia? Eh, que sean personas lindas,
quiero, especificaba ahí en el volante, especificaba que sean muchachas guapas, de buen ver, y que sean muchachos también guapos de buen ver, porque no hay nada más feo, decía él, que tener personas feas y descuadradas en el púlpito. Cuando la gente entra a la iglesia, lo que quiere ver es gente linda. Santo Dios. Y decía yo, Padre Santo, ¿cómo, hasta dónde hemos llegado? Y, y suena gracioso, pero es la realidad. Vaya a las iglesias y va a ver si hay gente cantando fea. Si hay gente que no está muy bonita en el púlpito. No, señor. Es más, a mí me dijeron una vez, mira, tu cara es como muy buena para la radio. Así me, en otras palabras, ¿verdad? O sea, no en esas palabras, pero en esas palabras parecidas así. Tu cara es muy buena para estar en la radio. Pero Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno conmigo, ¿sí? Que me ha hecho ver bonito, ¿verdad? Pero bueno, todo esto es para entrar para llegar a este punto que es muy importante. Recuerden, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, su corazón está lejos de mí. ¿Saben lo que ha hecho todo este montón de cosas? Ha distraído a la gente del principal, del objetivo principal de nuestra adoración, del objetivo principal de nuestro canto. Es más, han habido canciones tan románticamente bien hechas que hasta algunos le cantan a la novia y a la esposa esas canciones. ¿Sí? Y no voy a cantar ninguna de esas canciones porque no voy a cantarlas. Pero resulta ser que nos hemos distraído, ¿sí? Nos hemos distraído de lo más importante de lo que hacemos. Ahora, vamos a la cuestión. La verdad acerca de nuestra adoración. Juan capítulo 4, versículo 22. Okay, Juan capítulo 4, versículo 22. Y mire, este es uno de los textos también más sacados fuera de contexto que hemos tenido en las enseñanzas en nuestras iglesias. ¿Sí? Juan capítulo 4, Juan capítulo 4, versículo 22. En adelante, 22 y 24. Entonces, aquí está Jesús hablando algo serio con una mujer que está bien perdida. Una mujer que ha perdido la esperanza, una mujer que está alejada, que es, por los judíos, es considerada como lo más bajo, ¿sí? Los samaritanos, ¿sí? Eran considerados como lo más bajo del mundo, ¿verdad? Entonces, aquí está Jesús hablando con esta mujer y vean la seriedad de lo que Jesús está hablando, ¿sí? De la seriedad con lo que Jesús está hablando y vean ¿cómo diríamos esto? ¿Cómo se ha minimizado esta cosa importante de lo que Jesús está hablando? ¿Sí? ¿Cómo lo hemos minimizado? Y lo hemos limitado a algo. Y vean lo que Jesús decía. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. Mientras esta es la nueva versión, la nueva traducción viviente. Mientras nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos. Porque la salvación viene por medio de los judíos, ¿sí? Del linaje de David, Jesús, ¿verdad? Entonces, pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Y aquí es donde se torció la verdad.
Porque entonces, imagínense, Jesús le está hablando algo muy serio a esta mujer, que Dios, el Padre, está buscando verdaderos adoradores, porque ahora es el tiempo en que los adoradores lo van a adorar en espíritu y en verdad. Es algo muy serio. Es algo muy serio. Pero entonces la interpretación privada que se dio es que Dios está buscando verdaderos cantores, verdaderos salmistas como David, verdaderos músicos. Suave, un momentito. Esta es una mujer que ha vivido su vida de matrimonio en matrimonio, una vida desastrosa. Y ustedes creen que Jesús, hablando algo serio a esta mujer, le va a decir, es que Dios está buscando unos cantantes. Tal vez tú podrás ser una de ellas. Tal vez tú podrás participar en la rifa, en la tómbola de llegar a ser una gran cantante para Dios. ¿Ustedes creen que Jesús estaba limitando la verdad hacia cánticos, hacia la música? No, señores. Él no estaba limitando la verdad o enfocando la verdad que él estaba diciendo a la música. No le está diciendo a esta mujer, oh, mire, búscate una iglesita donde ahí tengan buenos músicos y buenos cantantes y que canten los últimos hits del momento. Tal vez ahí te vas a consagrar. Es más, si te puedes inscribir, si puedes pasar el casting de los músicos, tal vez sí, pero resulta ser que si pasaran el casting de los que músicos, de las iglesias que buscan músicos hoy día, esta mujer no quedaría ni a la entrada. En primer lugar, ya estaba vieja. En segundo lugar, había pasado por 5 matrimonios. Y para colmo, era samaritana. No clasificaría. Pero lo más poderoso de todo es que de acuerdo a la verdad de la adoración de los que buscaba el Padre, muy probablemente esta mujer sí calificaría. Porque no tiene nada que ver con cánticos, no tiene nada que ver con su capacidad musical, ni siquiera tenía nada que ver con su físico. Tenía que ver con reconocer con todo su corazón quién era el verdadero Dios. Aleluya. Eso es poderoso. Eso es poderoso. Miren la definición de adoración. Y lo busqué en varios lados, en varios diccionarios y todo para tener un concepto, ¿verdad? De lo que es lo que es la adoración. Dice, rendición completa a algo o a alguien. Escuchen, rendición completa a algo o a alguien. Voy a repetirlo. Rendición completa. Rendición completa. Dice, además, expresión en acción, que usted va a expresar algo por medio de una acción. ¿Se acuerdan la semana pasada que estuvimos hablando de lo que es el verdadero culto nuestro? Presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que no se limita a una reunión de santos. La expresión nuestra, el servicio a Dios a través de nuestros cuerpos es en todo tiempo, en todo lugar. Ok, es eso, la verdadera adoración, expresión en acción, cuando usted puede expresar con acciones lo que usted cree y siente por alguien. Eso es poderoso. Tributar, dar homenaje, reverenciar, honrar, ponerse a disposición para hacer la voluntad de alguien. Ponerse a disposición para hacer la voluntad de alguien. En este caso, la voluntad de
Dios. Y eso implica, como lo vimos anteriormente en lo que estábamos leyendo, implica conocer a Dios. Escuche, Jesús le dijo a esta mujer en el versículo 22, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de de aquel a quien ustedes adoran. Ajá. Pregunto, ¿cuántos creyentes verdaderamente conocen a Dios? Y conste, tengo que referirme, en este momento, tengo que referirme a lo que nosotros o lo que los creyentes por muchos años llamábamos conocer a Dios. ¿Sí? Conocer a Dios le llamábamos a la persona si había nacido de nuevo o no. Le decíamos a la gente, ¿usted conoce al Señor? Y la gente decía, ¿qué quiere decir con eso? No, que si usted, decíamos, que si usted ha aceptado a Cristo en su corazón. ¿Ok? No. Conocer a Dios inicia con el nuevo nacimiento. La vida eterna, que es el conocimiento de Dios, el Padre y de su Hijo Jesucristo, comienza con el nuevo nacimiento. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos creyentes verdaderamente conocen a Dios? No estoy preguntando si han nacido de nuevo. No es la pregunta. La pregunta es si conocen a Dios. ¿Y saben qué? Muchas personas, muchos creyentes hoy día levantan sus manos, cantan bien, hacen toda la liturgia a Dios de labios, con sus manos, sus cuerpos, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque no están rendidos a Dios completamente. No expresan, no expresan con sus cuerpos a Dios. No tributan a Dios. No dan honra a Dios. Ni siquiera son reverentes a Dios. Ni siquiera han puesto sus vidas a la disposición de Dios. ¿Cuántos creyentes conocen así? A muchos creyentes. Muchos creyentes que van a la reunión de los santos los domingos porque piensan que si no van, Dios se va a enojar con ellos. O porque Dios está molesto con ellos. O porque van a ser condenados por Dios. Realmente, si conocen gente que piensa así, no conocen verdaderamente a Dios. Porque escuchen, solo como un ejemplo, se los voy a poner así. La semana pasada estábamos hablando acerca del templo, del verdadero templo del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y que todo lo anterior, todo lo que había anteriormente era solamente una imagen, ¿sí? Era una imagen de lo verdadero, ¿sí? No era lo verdadero, escuchen, no era lo verdadero, era solamente una imagen de lo que era lo verdadero. Así que dentro de ese concepto de imagen de lo que era, de lo que era una imagen y lo verdadero, resulta ser que en esta historia, recuerdan, nada más voy a ir por encimita para hacer esto rápido, recuerdan, los israelitas tenían en el tabernáculo el arca del pacto. Ok, todo el tabernáculo y todas las ceremonias que se hacían alrededor del tabernáculo, todo estaba centrado en una cosa, en el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. ¿Ok? Todo tenía que ver con eso.
Resulta ser que los israelitas en su caminar en el desierto y toda esa cuestión, llegaron y los filisteos, que eran los enemigos de ellos, les robaron el arca. ¿Ok? ¿Se acuerdan de esa parte? Les robaron el arca y se lo llevaron. Y resulta ser que lo más gracioso es de que los filisteos, como habían visto que los judíos, los israelitas, tenían el arca dentro de un tabernáculo, a ellos se les ocurrió ponerlo también en el templo de su Dios. Así es como lo tenían los israelitas, de que ellos siguieron el mismo ejemplo. Lo pusieron ahí y al día siguiente aparecía la estatua, perdón, la estatua del Dios de los filisteos en el suelo. Y lo volvían a levantar y estaba de nuevo en el suelo. ¿Sí? Hasta que se despedazó toda esa cuestión. Luego llegaron y se deshicieron del arca mejor porque no funciona. Y resulta ser que entonces los israelitas lo recapturan, el arca, lo logran salvar. Y resulta ser que, extrañamente, el arca solo podía estar en el tabernáculo. Extrañamente lo llevaron a la casa de un señor que se llama Obed-Edom. Y resulta ser que, de repente, el arca en la casa de Obed-Edom hace una cosa maravillosa. Comienza Obed-Edom a prosperar y a hacer cosas, y la manifestación de la gloria de Dios estaba en la casa de Obed-Edom. Extraño, pero sí, porque el arca debería haber matado a todo el mundo ahí, pero no, el arca hizo algo interesante. Comenzó a hacer prosperar a la casa de Obed-Edom. David viene y quiere recuperarlo. Entonces David viene y lo que hace el rey David es decir, si el arca estaba en la casa de Obed-Edom y prosperó de esa manera, mejor lo llevo para mi casa. ¿Sí? Así que David cogió el arca y lo que hizo fue llevarlo a su casa. Le hizo una tiendita y ahí metió el arca. Y David ahí comenzó a ofrecer ofrendas a Dios. Era prohibido. Escuchen, era prohibido. No se podía hacer eso. De acuerdo a las tradiciones y a la ley de Moisés. Era prohibido, no se podía poner el arca en ningún otro lado. Tenía que estar ahí. Pero curiosamente, y ustedes pueden leerlo en los textos más antiguos, ustedes van a ver que saben que llegaron a un acuerdo. David decía, ok, aquí yo mantengo el arca, porque esto me sirve a mí muchísimo. Y allá, ustedes en Gabaón, allá abajo, ustedes pueden seguir haciendo el culto normal, que es que hacen. Escuchen. El tabernáculo no servía de nada sin el arca. No servía de nada. Sin el arca no servía de nada. Escuchen. El arca representaba la presencia de Dios. Así como ahora tenemos la presencia de Dios en nosotros, hermanos. Aleluya. Poderoso. La presencia de Dios representada en el arca, ahora vive, mora completamente en cada uno de nosotros. Aleluya. Aleluya. Usted no tiene que andar buscando arca en ningún lado. Y tenemos iglesias hoy día que en el púlpito o en alguna parte de la iglesia han construido arcas de mentiras. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Que tengamos creyentes todavía hoy día, después de Cristo, aleluya, después de Cristo, todavía construyendo arcas falsas de estereofón, de madera, de plywood, baratelas, oiga. Es el arca. ¿Usted cree que el arca era una baratela? Que se compraba y que se hacía con estereofón y se pintaba con cositas. No, señor, era la mejor madera y cubierta de oro. Sobre esa arca
se derramaba la sangre para, para cubrir el pecado del pueblo. Y perdón mi léxico, pero no es esa cochinada que tenemos ahí en las iglesias, que en las congregaciones que tienen ahí un pedazo de cartón. No, 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 señores. Eso era una sombra. Ay, oiga, lo que era de gran valor, de la mejor madera, cubierta de oro, oro fino. Eso era una sombra de la gloria, de la presencia de Dios que mora ahora en nosotros. Aleluya, aleluya, poderoso, poderoso. La gloria de Dios que ahora mora en nosotros. Nosotros somos el envase, el contenedor de esa gloria. Santo Dios. Eso es poderoso. Poderoso. Santo Dios. La presencia de la gloria de Dios está en usted. La gloria de Dios está completamente dentro de nosotros, hermanos. Ahora, esto es la parte interesante. Cuando se iba a restaurar el tabernáculo de David, cuando se profetizó sobre eso en Amós, de la restauración del tabernáculo de Dios, ¿ustedes creen que estaba basado en los gustos musicales de David? No, no. Está basado en una verdad, en lo que Dios quería hacer. ¿Sabe lo que Dios quería hacer? Dios estaba hablándoles a ellos. Yo no quiero estar solamente ahí en el tabernáculo ese. Yo quiero morar en tu casa. Por eso es que prosperó la casa de Obededón. Por eso es que prosperó la casa de David. Porque Dios estaba hablando. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero vivir con ustedes, en ustedes. Ese es el deseo de mi corazón. Cánticos, espérense, danzas. No, olvídense de eso. Yo quiero estar en ustedes. Quiero que mi gloria completa esté en ustedes. Maravilloso, maravilloso. Y ahora vamos a ver el verdadero ejemplo de adorador. ¿Quieren ser adoradores de verdad? ¿Quieren que la iglesia sea verdaderos adoradores? Vamos a ver el verdadero adorador, el verdadero ejemplo de adoración que nosotros tenemos. Vamos a ir para descubrir quién es. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 38 al 40. Verdaderos adoradores. Esos son los verdaderos adoradores que Dios está buscando. Verdaderos adoradores que sigan el ejemplo del que habló eso. Jesucristo. Cuando Jesús dijo, Dios está buscando verdaderos adoradores, ¿saben quién es el principal o el primer ejemplo o el ejemplo de adoración? Él mismo. Jesús mismo. Vea lo que dice Juan capítulo 6, Jesús hablando de él mismo. Hablando de la verdadera adoración. Recuerden la definición de adoración que hablamos al principio. ¿Ok? Rendición completa, expresión en acción, dar homenaje, tributar, reverenciar, honrar, ponerse a disposición para hacer la voluntad de alguien. ¿Ok? Jesús dice lo siguiente acerca de él mismo, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad del que me envió. No para hacer mi propia voluntad. Ok, vamos un momentito. ¿Cuántas veces, escucho, cuántas veces has hecho la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Cuántas veces lo han hecho? ¿Ok? Cuando haces eso,
Eso es adoración. En el momento en que tú haces la voluntad de Dios, es verdadera adoración. Cuando no haces lo tuyo y haces lo de Dios, entonces estás haciendo estás siendo un verdadero adorador. Aunque cantes feo, mamito, aunque cantes feo, mamita, aunque cantes feo, papito, aunque te desafines, aunque no eres buen músico, aunque no cantes, aunque no dances, si haces la voluntad de Dios y no la tuya, eres un verdadero adorador. Eso es poderoso. Eso es poderoso. Y Jesús sigue diciendo, y la voluntad, para que sepamos, y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo crean en Él y tengan vida eterna. Y yo los resucité en el día posterior. Jesús hablando de la voluntad del Padre. ¿Qué es la voluntad del Padre? Que nadie se pierda, hermanos. Cuando vas a la búsqueda de alguien, cuando vas a la búsqueda de alguien para presentarle el evangelio, para discipularlo, para amarlo, eres un verdadero adorador. Estás haciendo la voluntad del Padre, ¿sí? Eso es lo que hacemos. Vamos a Juan, capítulo 4. Regresamos a Juan, capítulo 4, versículo 31. Juan 4, 31. Y dice, mientras tanto, los discípulos le insistían, Rabí, come algo. Él les respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Ja, una clase de comida que ustedes no conocen. Para muchas personas, si usted no está en el mover de la danza y de la cantada y toda esa cuestión, entonces usted no está como no conoce, ¿sí? Sí, está como perdidillo, ¿verdad? Así me dijeron una vez, en esta misma congreso en el que estábamos, eh, a los días, yo dije, ok, voy a tener que arreglar algunas cosas. Entonces le dije yo, ok, vamos a solamente a cantar 2 canciones, ¿sí? Para que nos entonemos el uno con el otro. Y después vamos a ir a la enseñanza de la palabra de Dios. Después de que terminamos, se me acercan un par de pastores y me dijeron, hermanito, pastor, usted como que no es muy espiritual, me dice. Y le digo, ¿por qué? Es que usted no le da la cantada, me dice. Usted no le pone énfasis, no le pone ganas a la alabanza, ni a los cantos y eso. Así me dijeron, tú no eres muy espiritual. Ok, el problema es de que estoy comiendo, ellos querían darme de comer esa comida. Pero como Jesús dijo, yo tengo una clase de comida que ustedes no conocen. Y muchas personas no comprenden qué es nuestra comida. Entonces ellos dijeron, ¿le habrían traído de comer a alguien mientras nosotros no estábamos? Entonces Jesús les explicó, mi alimento, mi comida consiste en hacer la voluntad de mi Padre, quien me envió, y que termine su obra. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siega y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener vida eterna. ¿Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha? Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto,
yo los envié a ustedes a cantar alabanzas a Dios. ¿Así dice? No. Ok, perdón, creo que estoy leyendo mal. Yo los he enviado a ustedes a prepararse como buenos músicos para la iglesia. No, 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 así no dice, perdón. Es que me equivoqué en la lectura. Dice, yo los envié a ustedes para que se convirtieran en un gran coro gospel. No, 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 no. Ah, ya. Yo los envié a ustedes para que grabaran los mejores discos, los mejores CDs. No, 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 no. Yo los envié a cosechar, a cosechar, a cosechar. Hermanos, los envió a cosechar. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. La voluntad de Dios es que todos lleguen al conocimiento de Él. Aleluya. Ahora, si podemos hacer eso, cosechar con cánticos, no hay ningún problema. Si podemos cosechar personas y llevarlos a la vida eterna con danzas, no hay ningún problema. El problema es de que esas cosas lo que han hecho es distraer a los creyentes de la voluntad de Dios, que es salvar a los perdidos, alcanzar, cosechar a los perdidos y que conozcan, que tengan vida eterna. Verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores que tienen su vida dispuesta para hacer la voluntad del Padre. Ja. Vamos a ir, Lucas. Lucas capítulo 22. Uf. Y como decía como decía el escritor de los Hebreos, capítulo 5, en capítulo 5 dice, de esto hay mucho que decir, pero es que es muy difícil de explicar, porque se han hecho la gente tardos para escuchar, no le dan importancia a lo más importante, ¿sí? Están desvividos por la música. Usted los ve poniendo música todo el día en su casa, pero su corazón lejos de Dios. Tienen música cristiana en su casa, pero su corazón está en otra onda. Es más, conozco lugares donde venden música cristiana pirateada y tienen música ahí cristiana en sus parlantes y están robándole a otro hermano que hizo esa canción. Una cueva de ladrones, ¿sí? Una cueva de ladrones, pero con musiquita cristiana. Ajá, ¿sí? Bueno, mejor sigo porque después me meten broncas aquí. Versículo Lucas capítulo 22. Déjeme ver, Lucas 22. Lucas capítulo 22, versículo 39. Ok, entonces, dice, es Jesús cuando estaba ya en los últimos días, entonces está en el huerto, ¿sí? En el huerto de Getsemaní con sus discípulos, entonces dice, luego acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y como costumbre fue al Monte de los Olivos, ¿sí? Bueno, sí, el Monte de los Olivos dice que fue ahí. Y ahí les dijo, oren para que no entren en tentación. Ahora usted me va a decir, pero ¿qué tiene que ver oren para que no entren en tentación con lo que estamos hablando, de la verdad acerca de la adoración? Ok, ¿sí? Justamente por eso, justamente por no tener una vida de oración, justamente por no tener una comunión con el Padre, las personas han sacado de contexto la verdad,
han sacado de contexto la verdad y han caído han sucumbido a la tentación de ir al pasado y copiar cosas del pasado antes de Cristo para traerlo a el tiempo ahora después de Cristo. ¿Sí? Hermanos han sucumbido a la tentación. Por eso es que usted ve un montón de hermanos tratando de bailar música hebrea, con vestimenta hebrea, pensando que esa es la voluntad de Dios, de que nosotros nos volvamos a la danza hebrea y que nos volvamos para construir arcas ficticias y que tengamos ahí sacrificios ficticios, cultos ficticios o eventos hebreos, ¿sí? Liturgias que se hacían en el tabernáculo. Escuchen, eso no tiene nada que ver para nuestro tiempo. Pero la gente sí sigue practicando eso. Han caído en la tentación de ir a hacer esas cosas, creyendo que eso es lo que Dios está esperando de los creyentes. Nada más lejos de la verdad. Por eso Jesús decía a sus discípulos, oren para que no entren en tentación. Y se dice, versículo 41, dice entonces que él se alejó a distancia como un tiro de piedra y se arrodilló y oró. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Sí? Jesús, el mejor ejemplo de adorador que pueda existir. ¿Por qué estamos nosotros tratando de imitar algo de otras personas y no de Cristo? Nos gusta, sí, queremos tener todo lo que David decía, todo lo que David hacía, sus cantos, incluso hacemos canciones de los salmos de David. ¿Saben? Algunos de los salmos que David escribió eran pura cuestión de su amargura o de la situación en la que él estaba viviendo. Y hoy día tenemos un montón de creyentes cantando la misma amargura que David. Imagínense, había un salmo que yo me acuerdo hace unos años, alguien lo estaba como en forma de poesía. Señor, mira mis enemigos, Señor. Mira todo el daño que me han hecho, Señor. Señor, mátalos. Elimínalos de raíz. Señor, que no quede ninguno de su descendencia. ¿Quién canta esas cosas? ¿Quién canta esas cosas y considera que eso es adoración a Dios? No, hermano. ¿Sabe qué hizo Jesús? Ese es el verdadero ejemplo de adoración de nosotros. Jesús en la cruz. Lo están matando. Está en la cruz. A David solo lo estaban persiguiendo sus enemigos. Pero a Jesús lo estaban matando, crucificándolo en la cruz. ¿Y saben qué dijo Jesús? En su adoración, en su verdadera adoración, el verdadero ejemplo de adoración. ¿Sabe qué dijo? Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Eso es maravilloso. Maravilloso. Y así fue a la cruz. Murió en la cruz, perdonándonos a nosotros todos nuestros pecados. Aleluya. Con eso redimió al mundo entero de sus pecados. Redimió a la humanidad entera de sus pecados. Eso es maravilloso. Maravilloso. Sigamos. Eso está muy, muy bueno. Juan, capítulo 12. Vamos a ir a Juan otra vez, capítulo 12. El verdadero ejemplo. Pues estamos hablando, si quieren seguir a alguien en el verdadero adorador, Jesús es el mejor ejemplo, hermanos. No Moisés,
no Abraham, no David, ninguno de ellos, no Elías, ¿sí? Algunos cantamos mucho de Elías, manda fuego, manda fuego, manda fuego. Eso, hey, cuando Jesús estaba con sus discípulos, se les ocurrió a unos discípulos, hey, hey, cantemos en la cancioncita, manda fuego, Señor, manda fuego, fuego, fuego. Y Jesús dijo, hey, no canten esa cosa, oye. Ustedes no saben de qué espíritus son. Querían mandar fuego para matar a unos hermanos que estaban predicando ahí, oigan. No sea bárbaro. Pero bueno, vamos, vamos otra vez a Juan, capítulo 12. Santo Dios. Así debería ser Jesús, venir a reprender a todos los que andan cantando manda fuego. Santo Dios. Mire, ¿saben qué mandó el Señor? Mandó al Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, me seréis testigos. Aleluya. Testigos. Versículo 44. Jesús le gritó a la multitud, si confían en mí, no confíen solamente en mí, sino también en Dios, quien me envió. Pues cuando me vean a mí, están viendo al que me envió. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en oscuridad. Aleluya. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Pero todos los que me rechazan a mí, rechazan mi mensaje, serán juzgados en el día del juicio por la verdad que yo he hablado, dice Jesús. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre que me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo, todo lo que el Padre me indica que diga, eso es lo que digo. Pregunta, ¿estás hablando lo que Dios te dijo que hablaras? ¿O estás hablando solo lo que se supone que deberías de hablar porque eso es lo que aprendiste en el instituto bíblico? Si hablas esas cosas, tus propias cosas, no eres verdadero adorador. Pero si hablas la palabra que Dios te dijo que dijeras, entonces eres un verdadero adorador. Aunque no cantes bonito, aunque no toques ningún instrumento, aunque no sepas danzar, tienes dos pies izquierdos, no sabes danzar, aunque no te vistas como hebreo, aunque no tengas en la tarima un arca de cartón o de papel o de estereofón, pero si hablas lo que Dios te dijo que hablaras, entonces eres un verdadero adorador. Y por último, vamos a ir a Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5, versículo 19. Entonces Jesús les explicó diciendo, les digo la verdad. Oiga, Jesús, escuchen, Jesús dice, yo les digo la verdad. Ahora, la pregunta mía es, ¿Jesús dijo la verdad, sí o no? ¿O Jesús andaba por ahí mintiendo? No. Jesús dijo la verdad. Y él dice, yo les digo la verdad. El Hijo, hablando de él mismo, no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que ve al Padre hacer. Y esa es una de mis grandes discusiones con pastores y con líderes.
Y cuando hablo de pastores, hablo de los 5 ministerios: apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Hablo de todos ellos, de los 5, ¿sí? Muchos, mire, cuando estamos hablando y equipando y entrenando a estos líderes, uno de los grandes tropiezos, una de las grandes debilidades que tienen estos líderes es que siempre están haciendo lo que ellos quieren, lo que a ellos mejor les parece, lo que les da la regalada gana. ¿Saben por qué? Porque ellos tienen a las personas bajo ellos dominados, engañados, solo ellos son los que representan a Dios. Y que todo lo que ellos hacen tiene la aprobación de Dios automáticamente. No. No porque seas ungido, todo lo que tú haces tiene la aprobación de Dios. Y se les voy a mostrar. ¿Fue ungido Moisés para hacer algo de parte de Dios? Sí. Pero no todo lo que hizo Moisés fue aprobado por Dios. Hizo cada metida de pata y quería arrastrar al pueblo de Israel con eso. Saúl fue ungido, sí. Pero todo lo que hizo Saúl fue aprobado por Dios, no. David fue ungido, sí. Pero no todo lo que hizo David contaba con la aprobación de Dios. Y aún así, David quiso arrastrar igual al pueblo en sus enredos. Escuchen, no todos, y yo sé que mucha gente va a ver este video y todo. Escuchen, y eso es para mí es muy importante esto. Escuchen, no todo lo que hacen sus apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, tiene la aprobación de Dios. Número 1. Número 2, todos los que hemos creído en Cristo Jesús, todos los que hemos nacido de nuevo, somos representantes de Dios, embajadores de Dios. No solo ellos, usted también. Como miembro del cuerpo de Cristo, usted representa a Dios. No les crean cuando les digan, es que yo fui ungido por Dios y Él me ha puesto por cabeza. Dios no va a poner otra cabeza más que la que sea Cristo. Él no va a poner ninguna otra cabeza sobre la iglesia que no sea Cristo. Así que si alguien le dice, es que a mí me ungió Dios y me puso como cabeza de esta congregación, disculpe, está mintiendo. Está engañado y quiere engañar a otros. Porque la única cabeza de toda la iglesia es Cristo Jesús. Punto. No hay otra cosa. Punto. Y no todo lo que los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores dicen tiene la cuenta con la aprobación de Dios. No todo lo que los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores hacen cuenta con la aprobación de Dios. Y yo sé que, pues, de repente por ahí gente brinca, pero bueno, Jesús dijo esto. Jesús dijo, yo les digo la verdad. La verdad. El Hijo, hablando del mismo, no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas
más trascendentes que el sanar a un enfermo. Maravilloso. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. Pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Además, el Padre no juzga a nadie. El Padre no juzga a nadie. El Padre no juzga a nadie. ¿Escuchan? El Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que me envió. Les digo la verdad, Jesús otra vez diciendo, les digo la verdad. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tiene vida eterna. No serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de muerte a vida. Aleluya. Poderoso, poderoso. Ese es el verdadero ejemplo de un adorador. Ese es el ejemplo de un verdadero adorador. No esa pequeñez de cantar bien o tener buena música o danzar bien. No, hermanos. No, no rebajemos nuestra verdadera adoración a solo canciones. No rebajemos la verdadera adoración solamente a cánticos o a danzas o a buena música o a buen sonido. No, señores. No podemos hacer eso. La verdadera adoración, repito, es una rendición completa a Dios en todas las áreas de tu vida. ¿Estás rendido a Dios? ¿O estás haciendo solamente lo que a ti te parece mejor? ¿Estás realmente honrando a Dios en lo que haces? Escuchen, cada cosa que hacemos, y ahora con toda la tecnología que hay, ¿está siendo Dios honrado con lo que ves en internet? ¿Está siendo Dios honrado con lo que haces con tu teléfono celular cuando nadie te ve? ¿Está siendo Dios honrado con las cosas que haces en tu Facebook, los mensajitos que mandas en Facebook, o las imágenes que pones en Facebook? Recuerden que el hacer la voluntad de Dios es adoración, es la verdadera adoración. Están tus acciones, las cosas que pones ahí, cosechando personas para el reino, o solo sirven para hacerte lucir bonito en internet. Escuchen, y termino con esto. Jesús le dijo a sus discípulos, escuchen, la voluntad del Padre es que nadie se pierda. Miren los campos, miren los campos. Los campos están listos para ser cosechados. Yo los envío a cosechar. Yo los envío a cosechar, hermanos. Use toda la tecnología posible. Use todos los cantos posibles. Usen la música, usen la danza, usen todo lo que sea para cosechar. No para distraernos, no para entretenernos. Si no cosecha nadie, nada, no sirve. Si los cánticos que cantamos no cosechan a nadie, no sirve de nada. Si la música que tenemos, la buena música que tenemos en la iglesia no cosecha a nada ni a nadie, no sirve. Yo los he
enviado a cosechar. Los campos están listos, hermanos. Los campos están listos para cosechar. Y esa es la verdad acerca de la adoración. Esa es la verdad acerca de la adoración. Y esa es la verdad. Jesús decía, por eso yo les hablo la verdad, les digo la verdad. Es el tiempo en que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad.